Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Tricia García. Eh, Hoy les vengo a impartir la unidad curricular de Proyecto 1, Fase 1, con el tema de diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Diagnóstico no es otra cosa que la investigación. ¿Y por qué es importante el diagnóstico? En el diagnóstico nosotros nos podemos equivocar, nosotros en un momento dado podemos entender las cosas mal y podemos también planificar y ejecutar algunas cosas de bajo alcance. Mas, sin embargo, a través del diagnóstico es necesario en la parte de los proyectos de investigación, ya que es imposible solucionar un problema si no sabemos realmente este, cuál es la causa de ese problema. Como definición del diagnóstico, nosotros podemos decir de que el diagnóstico es una herramienta empleada con el fin de reconocer una realidad en una localidad para solucionar un problema. ¿Por qué es importante el diagnóstico? A través del diagnóstico nosotros conocemos la zona científicamente en la que vamos a trabajar, establecemos prioridades, construimos bajo nuestra misma región, en la comunidad se toma más conciencia, porque no solamente se trabaja con la entidad, sino que se hace partícipe también la comunidad y se proporciona una base para elaborar un plan de trabajo único de acuerdo a la información que hemos recolectado. Dentro del diagnóstico tenemos 8 elementos. Dentro de esos 8 elementos tenemos el ordenamiento, la localización del objeto. El ordenamiento no es otra cosa que la recogida de la información y los factores disociados que se unen a esta información que se está recopilando. Y la localización del objeto viene siendo la ubicación geográfica del objeto de estudio donde vamos a estar trabajando y la localidad donde se encuentra la entidad. La jerarquización es reconocer también los actores y los intereses políticos y las diferentes necesidades, tomando en cuenta los diversos problemas que se tengan en la comunidad con el fin de priorizarlos. Es decir, la información de los diferentes problemas que nosotros hemos recogido, nosotros le vamos a dar un orden de jerarquía de mayor a menor. ¿Cuál es la más importante hasta la menos importante? Los datos de la comunidad. Los datos de la comunidad vienen siendo este, la recolección empírica de lo que es la educación, la salud, la viabilidad, la economía, todos aquellos elementos socioantropológicos que sean útiles para conocer la comunidad. Y los recursos vienen siendo los recursos técnicos y humanos con los que cuenta la empresa, así como también los recursos con los que cuenta esa comunidad. Porque acuérdense que estamos haciendo un diagnóstico y dentro del diagnóstico va incluido la observación y el análisis. La accesibilidad viene siendo el, el punto, yo diría, clave para poder obtener la información veraz y concisa que necesitamos para poder desarrollar el proyecto. Y esto depende de las personas que nos atiendan y nos proporcionen la información. Acuérdense que del diagnóstico es que va a surgir un problema y ese problema es el que se va a resolver. Dentro de los factores económicos y sociales vienen haciendo todos esos elementos de subsistencia, de vida cotidiana, tanto de la comunidad como de la empresa. En la empresa pudiéramos hablar también de la interacción de trabajo que tienen internamente, cómo se desenvuelven, cómo interactúan, cómo es su mecanismo de trabajo y cómo es su interacción con la comunidad de los alrededores. Y como elemento cultural, pues viene siendo la expresión de la sociedad, viene siendo
la cultura de la empresa, bajo qué eh, código y costumbre llevan la organización, y es importante saber todas estas características, tanto de la comunidad como de la empresa que se vaya a trabajar. Los pasos en el proceso del diagnóstico vienen siendo: primer paso, conformar un equipo entre 3 a 6 personas. Segundo paso, convocar a la comunidad de empresa para hacer el planteamiento y nos demos a conocer. Tercer paso, realizar una reunión inicial con un plan ya de preguntas que se lleven realizadas. Cuarto paso, dentro de toda esa tipos de encuestas que de repente se puedan diseñar, hay que también agregar la fotografía, la información detallada, todo el comercio, la empresa, todo lo que rodea la organización con la que vayamos a trabajar. Y identificar también los diferentes canales y potencialidades a través de una mesa de trabajo que hagamos, las entrevistas, y el resultado de eso va a ser la jerarquización que se le vaya dando a cada uno de los problemas para después poder desarrollar un plan único de trabajo. Entonces, dentro del diagnóstico participativo tenemos las técnicas e instrumentos que son necesarias y esenciales para poder desarrollar este paso inicial, que es sumamente importante para poder obtener un buen resultado y un buen desarrollo dentro de nuestro proyecto. Entonces, Arias 2016 define las técnicas e instrumentos de la siguiente manera. Las técnicas se entenderán por técnica los procedimientos o forma particular de obtener datos de información, y los instrumentos, la recolección de datos, de recursos, dispositivos, formato, papel, digital, cualquier forma de recopilar la información. Las técnicas e instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos son las siguientes: la observación, el análisis documental y el análisis de contenido, la entrevista y la encuesta. Entonces, dentro de estas técnicas tenemos el análisis documental y tenemos el análisis de contenido. El análisis de documental viene siendo la operación de un conjunto de tendencias a representar un contenido, ¿verdad?, de forma diferente a la original. Es decir, pudiéramos colocar un ejemplo: de un documento original se origina uno secundario. Ejemplo, un resumen. Para hacer un resumen tuviste que haber utilizado un documento original, una idea principal de algún referente bibliográfico. El análisis de contenido se ha conocido desde hace tiempo atrás como un método de procedimiento o conjunto de técnicas aplicables a mensajes escritos u orales. Su finalidad es conocer las entrelíneas de cada mensaje o determinar la manera como son llevados estos mensajes a los diferentes públicos. Entonces, dentro de estas técnicas tenemos la observación, que ya la habíamos mencionado. Tenemos la participante y la no participante. En la participante se llevan registros narrativos, de campo, audiovisuales, fotografía. Y en la no participante solo se caracteriza por el diario y la fotografía. Ya les voy a explicar por qué. La observación del participante, según Malinowski, viene siendo la observación cuando el investigador no solamente investiga la zona como tal específica, sino que se interrelaciona con el resto de las personas que están alrededor de la zona que se está investigando. Entonces, se dice observación participante porque no solamente se registra lo que se está viendo dentro del objeto de investigación, sino que también se registra lo que las personas ajenas o las personas involucradas dentro de esa organización emitan su opinión y su criterio. Mientras que la observación no participante es muy individual. ¿Por qué?
porque es como yo ir a una ciudad, tomar fotografías y hacer nota de lo que yo estoy observando. O sea, yo plasmo mi propio criterio, yo no eh, plasmo ningún criterio ajeno que no sea el mío. Entonces, Pin de Weiss y Velasco Frauber de 1994, ellos dicen que el investigador no participa de manera activa dentro del grupo, solo observa y se limita a mirar, a tomar nota y a relacionarse con los miembros del grupo que están trabajando, no más. Dentro de los instrumentos y las técnicas, tenemos como técnica la encuesta, pero existen varios tipos de encuesta. Está la oral y está la escrita. Dentro de la oral tenemos las guías y el grabador. Dentro de la escrita tenemos los cuestionarios. Entonces, Arias 2016 define encuesta como una técnica de información que suministra, que se le suministra al grupo como una muestra del sujeto que se está estudiando. Entonces allí les pongo un ejemplo de una encuesta. La encuesta oral se fundamenta en un interrogatorio con otra persona donde una hace la pregunta y la otra da la respuesta. Esto por lo general se hace con una guía ya elaborada, como se las estoy planteando allí, y las encuestas escritas, estas están relacionadas con un cuestionario, pero estas encuestas vienen siendo con preguntas cerradas, preguntas abiertas y cuestionario mixto. Entonces, dentro de las preguntas cerradas, son aquellas preguntas, ¿verdad? Y respuestas donde se puede elegir el encuestado. Estas se clasifican como dicotómicas cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta, y de selección múltiple cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge una sola. Allí les coloco también una muestra. Y el cuestionario de preguntas abiertas son las que ofrecen opciones de respuesta, sino que se les da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su encuesta de manera independiente. Entonces les coloco también allí el ejemplo. Dentro de las entrevistas, están la entrevista estructurada formal, la entrevista estructurada informal y la entrevista semiestructurada. Entonces, cada una de estas proporciona una información, y dentro de las entrevistas, la entrevista a la comunidad es específica, donde nos van a dar ideas, donde nos pueden ayudar a tomar decisiones. La entrevista de grupo son temáticos, son enfocadas en temas en concreto y homogéneo. Y las entrevistas informantes clave se hacen con determinadas personas que son representativas para uno poder obtener la información en el tema que nosotros y el objetivo que nosotros deseamos alcanzar. Entonces, bueno, en la entrevista estructurada tenemos que son una guía prediseñada con una serie de preguntas que ya están formuladas. En la entrevista estructurada informal no se dispone de guía, sino que se orienta a través de objetivos preestablecidos. Entonces, la entrevista semiestructurada viene a estar contemplada por que se hace la pregunta, se da la respuesta, pero que de repente esa respuesta da origen a otra pregunta y obviamente a otra respuesta. Es lo que se llama una técnica que se caracteriza por la flexibilidad. Ojo, el entrevistador debe estar seguro de las preguntas que va a realizar, debe estar organizado en el orden de ideas en la que está haciendo las preguntas, debe hacerse un plan de trabajo. En los aspectos importantes de la observación, aquí es muy importante el registro minucioso. Acuérdense que todo lo que se va a registrar va a ser bajo la observación directa. También es importante la aprobación de los participantes con los que estamos trabajando, y la aprobación donde estamos haciendo el proceso de investigación para poder tomar fotografías, para poder hacer registros, para poder hacer las preguntas
y profundizar en el tema para poder lograr obtener la mayor información posible que nos dé veracidad para poder encontrar un problema y posteriormente darle solución. Entonces, dentro, como un resumen, tenemos que el diagnóstico viene siendo la descripción de una realidad con un panorama bajo diferentes perspectivas y donde se busca eh, darle un orden de jerarquía a los problemas, donde dentro de ese orden de jerarquía se va a seleccionar, se va a hacer un análisis, donde se va a dar un orden de prioridades y donde eh, esto permite conocer las causas, las raíces que están ocasionando esos problemas. Y bueno, como conclusión, esto nos va a llevar a hacer un planteamiento de un problema definitivo donde luego nos tendremos que trazar a hacer el objetivo general y el objetivo específico, pero esa viene siendo la próxima clase, muchachos. Así como también la jerarquía y otros detallitos en las que quiero profundizar con ustedes. Allí les dejo la bibliografía y un abrazo desde, por esta vía. Cuídense, hagan bien y no miren aquí. Chao, Dios les bendiga.